a Taleb Al-Salem, nos acompaña desde España, experto en asuntos geopolíticos, además defiende la causa del pueblo saharaui. ¿Cómo estás, Taleb? Qué gusto tenerte en esta jugada. Un gusto estar con usted, Paula, y un placer, gracias. Taleb, hay una alianza tan interesante que marca un nuevo tiempo quizás para los países de la región del Sahel. Te lo pregunto así porque al parecer esta alianza está mandando un mensaje contundente. No vamos a permitir que se repita lo que sucedió en Libia. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que esta alianza marca o viene para hacer un paso que completa unos pasos previos que ya hemos visto y unas declaraciones que ya se venían anunciando. De hecho, Paola, recordarás que en este mismo programa hemos estado tratando este tema y hemos dicho o hemos tratado las declaraciones que venían por parte de estos estados que tienen un nuevo régimen o que tienen una nueva forma de gobierno, lo que se suele llamar o lo que se autoproclamó como gobiernos de transición, que son gobiernos militares que han derrocado a los gobiernos que generalmente estaban más cercanos a la ex fuerza colonial que es Francia, ¿no? Estos gobiernos han declarado, y este tema, como digo, lo hemos estado tratando en este programa en otra ocasión, han declarado su rechazo completo a la presencia francesa. De hecho, hemos visto como hace un mes tanto Burkina Faso como Mali o incluso Níger han firmado un acuerdo o han firmado una declaración de que cualquier intervención militar contra Níger, que en aquel momento se amenazaba con un ataque externo hacia Níger, digamos que países como Mali o como Burkina Faso, incluso Guinea, declararon en un acuerdo firmado que cualquier intervención contra Níger supondría una declaración de guerra contra ellos mismos, ¿no? Esto lo hemos vivido hace apenas un mes y lo que estamos viendo ahora, esta nueva alianza, viene como un paso que sigue a todas estas declaraciones y acciones que hemos visto en esta región del mundo. Yo creo que simplemente refuerza a estos países porque, como digo, los países africanos han entendido que en soledad no pueden enfrentar al gran poder y no pueden enfrentar a los distintos métodos que tienen las expotencias colonizadoras de intervenir, de derrocar, de utilizar incluso fuerzas terroristas que se mueven en la región para generar desestabilidad en aquellos estados, por lo cual se está entendiendo por parte de estas naciones que la unidad es la que trae la fuerza y sobre todo que varios países unidos podrán enfrentar o podrán mandar un mensaje claro a la ex fuerza colonial, especialmente a Francia, de que ellos unidos no van a permitir la intervención contra ninguno de estos estados y creo que, como bien has afirmado, viene para prevenir lo que hemos visto no solo en Libia, sino también en otros estados que han intentado rebelarse contra Francia y que lamentablemente esos regímenes han sido derrocados por Francia, ya sea a través de un golpe de estado financiado y orquestado por Francia o a través de una desestabilización utilizando fuerzas terroristas en el terreno. Resulta que es Níger, Burkina Faso y Mali que cierran filas para proteger sus territorios. Benín, Taleb, decide no recibir a las fuerzas militares francesas. Un Benín que muchos le apostaban a que se inclinaría a favor de la CEDEAO y a todos los planes de Macron. Pero esto también nos muestra que hay un cansancio, un rechazo a esa imagen francesa, a esa imposición colonialista. Exactamente, yo creo que hemos ido viendo a lo largo de los 4 últimos años 9 golpes de Estado en África, que simplemente son la manifestación de ese rechazo a esos gobiernos que en su mayoría eran gobiernos títeres colocados por Francia. Benín viene ahora también para colocarse en fila, ¿no? O para seguir este discurso o este movimiento que está surgiendo en África, que hemos calificado como la independencia 2.0. Y no solo Benín, sino que también hablamos de los países que conforman la Unión Africana, que en su mayoría también hablaron desde un inicio de la posibilidad de una intervención o de buscar una solución más cercana a la posición que planteaba incluso Francia en Níger, pero hemos visto que poco a poco se fueron dando pasos, incluso también la zona comercial, la zona del Sahel, que la forman ese conjunto de países que se concentran en la zona, la ECOWAS, que había planteado una intervención militar en 48 horas y hemos visto que finalmente nunca hubo una intervención militar. Yo creo que esto manda un claro mensaje de que los países africanos, incluso los líderes que siguen de algún modo sirviendo a los intereses occidentales, tienen miedo de tomar pasos contra estos países, contra Burkina Faso, contra Mali,
contra Níger o contra otras naciones que se rebelan, porque su propio poder también está en peligro. Y estamos viendo también que en países como la República Centroafricana hay protestas en la calle, en países también de la mayor parte de África que fueron colonia francesa, estamos viendo que manifestaciones por parte de la sociedad civil contra la presencia francesa, contra el expolio de sus recursos naturales ejercido por empresas francesas. Hace poco también hemos visto cómo se expulsaba de la forma más humillante al embajador de Francia desde Níger, ¿no? Y es también una expulsión que ha sido muy simbólica y aplaudida por parte no solo del pueblo de Níger, sino por parte de una gran mayoría de los pueblos africanos, porque ha sido, digamos, una representación simbólica del hartazgo de los pueblos africanos de esa presencia francesa y sobre todo de ese poder ejercido sobre sus recursos naturales que les ha empobrecido y ha hecho que muchos jóvenes de estas naciones tengan que recurrir a inmigrar hacia Europa para ser luego llamados inmigrantes ilegales e incluso ser tratados de las peores formas, ¿no? Yo creo que África está diciendo basta y, como indicó también el compañero que está analizando con nosotros en este programa, yo creo que África está tomando los pasos para que su voz sea escuchada. Y eso lo hemos visto también en el último desarrollo de la Asamblea General de Naciones Unidas en sus 78 periodos de sesiones. Lo decías bien al principio, cuando se desataba el cambio de gobierno en Níger y se amenazaba con una posible intervención militar y los impactos que podría tener no solamente para Níger, sino para toda la región del Sahel. Burkina Faso denunciaba a través de su presidente Traoré un intento de golpe. Hay 2 detenidos hasta el momento, es un intento de golpe fallido, pero esto también marca que Occidente no ha cruzado los brazos ante este avance o ante esta sublevación que muchos califican de lo que realmente está ocurriendo en esta parte del mundo. Yo creo que sí, de hecho me parece muy importante que resaltemos este punto porque obviamente, y esto también lo hemos ido advirtiendo, de que Occidente y sobre todo las potencias coloniales, las expotencias coloniales siguen teniendo mucha fuerza y siguen teniendo mucho poder y que su intervención no puede limitarse simplemente a una intervención con sus fuerzas armadas, una intervención extranjera como muchos pueden esperar, sino que muchas veces estas fuerzas coloniales, especialmente Francia, recurre a utilizar grupos armados o incluso a utilizar generales dentro del mismo ejército de estos países, ya sea comprándoles, ya sea utilizando la amenaza o ya sea prometiéndoles llegar al poder, prometiéndoles algún tipo de recompensa para generar una desestabilización interna. Lo que hemos visto en Burkina Faso es mucha fuerza, un discurso que ha traspasado las fronteras de Burkina Faso, liderado por Traoré, quien invitó a todas las naciones africanas a revolucionarse y a liberarse de esa fuerza colonial y pidió sobre todo a los jóvenes africanos que es el momento de que ellos sean los dueños de sus propios recursos naturales en vez de emigrar hacia Europa, que es el momento de expulsar la presencia de las fuerzas coloniales y de ser dueños de su propia nación y de sus propios recursos naturales. Ha sido un mensaje que ha tenido muy buena acogida. Es un líder que en cuestión de pocos meses ha traspasado las fronteras de Burkina Faso para convertirse casi en un símbolo, ¿no? Y por eso yo creo que también Francia estaba buscando el modo de frenar esta corriente que, como digo, hubo un efecto dominó que fue pasando de un país a otro y por supuesto no descarto que otros países se vayan a unir a este movimiento, a esta alianza del Sahel y a esta revolución contra la presencia francesa. Lo que hemos visto en Burkina Faso, que ayer mismo también la prensa local de Burkina Faso hablaba de que hubo revueltas, un intento de hacer caer o un intento de asesinar incluso a Ibrahim Traoré, es simplemente una forma más que está utilizando la exfuerza colonial, que está utilizando Francia a través de sus distintos métodos para hacer caer o para frenar este movimiento. Esto tenemos que estar muy atentos porque se puede repetir en países como Mali, se puede repetir en países como Níger, donde ya hemos visto que fuerzas de las llamadas islamistas o terroristas ya están haciendo algún tipo de operaciones para desestabilizar Níger en el norte, están haciendo también algún tipo de operaciones y atentados en Mali, y todo esto puede indicar que estas fuerzas, que estas mafias, que estos grupos armados estén siendo utilizados, estén siendo comprados, estén siendo pagados por Francia para desestabilizar a estos regímenes y a estos gobiernos que al fin y al cabo son gobiernos, como ellos mismos se han autoproclamado, gobiernos provisionales
provisionales que van a intentar liderar el país hasta llevarlo a un puerto seguro donde puedan llevarse unas elecciones con un mínimo de garantías democráticas. Por eso yo creo que tenemos que estar muy atentos porque la ex fuerza colonial, especialmente Francia, sigue teniendo mucho poder y sobre todo muchas manos en la región que pueden hacer quebrarse este proyecto. Y esa es una estrategia también hábilmente utilizada por Francia para hacer denotar que por la no presencia de sus fuerzas militares, pues hay un avance de los grupos terroristas y todos sabemos que quien los ha inoculado en esos territorios, pues es justamente Occidente. Quiero agradecer a Alberto Cremonte y a Taleb Ali-Salem por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis y compartir con nuestros televidentes estos criterios que son vitales para poder entender qué es lo que realmente está sucediendo y el impacto de esta triple alianza entre Níger, Mali y Burkina Faso. A usted vamos a pedirle que se mantenga en línea con nosotros.